Tenemos el agrado de presentar en Córdoba y en Posta a Andrés Gil Domínguez, el doctor Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, integrante de esta comisión que se ha formado para comenzar un análisis de la justicia y ver cómo se puede avanzar, en qué dirección. Así que lo hemos invitado y ha accedido, así que buenas noches, Domínguez, ¿cómo anda usted? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias, muchas gracias por estar. Bueno, primera consulta que le queremos hacer, una cuestión meramente de agenda. No sé si tenemos para repasar las imágenes de este violento robo, este motochorro que ha intentado sacarle la cartera a esta mujer en Ramos Mejía. La mujer se ha resistido un poco, sí. La ha tirado al piso, ha golpeado con el piso y luego se ha conocido la noticia de que producto de ese golpe, producto de ese asalto, terminó muriendo esta mujer y se termina de confirmar que la persona, el asaltante, el que iba en la moto, es un preso, que estuvo preso, pero que hace poco, ahí estamos viendo las imágenes, hace poco fue liberado. Ahí estamos viendo a la mujer de 50 y pico de años que estaba esperando. Claro, viene el motochorro, le quiere sacar la cartera, cae al piso, golpea el motochorro, una persona que estaba detenida con 2 condenas, por 8 asaltos, por 8 robos, con similares características, un motochorro en definitiva. Y fue liberado en abril, fue condenado, ahora está libre porque fue beneficiado con esta libertad de algunos presos para que no se contagien de COVID dentro de la cárcel. ¿Qué reflexión tenemos? ¿Quién falla acá? ¿Falla la justicia? ¿Falla la política? ¿Por qué esta persona está en la calle? Bueno, acá me parece que la política no tiene nada que ver, sino que está fallando. Y lo que está funcionando de manera eficiente es el servicio de justicia, el sistema de justicia, que está funcionando desde un punto de vista sistémico. Ahora, en este caso particular hay que analizar si también a la falla sistémica no se le agrega una falla personal de aquellos jueces y juezas que han intervenido, para lo cual hay mecanismos institucionales de sanciones o de instituciones que no funcionan en la Argentina. Tanto en el Consejo de la Magistratura Federal como en el Consejo de las Magistraturas Provinciales se observa que no hay mínimas sanciones y hay casi nulas instituciones, como si todos los jueces y juezas fueran perfectos y no cometieran ningún error. Entonces me parece que el análisis es eso. Primero tenemos un problema de mal funcionamiento del sistema judicial, especialmente del federal, porque no funciona integralmente todas sus variables. Y acá particularmente hay que analizar cuál fue la actuación del juez o de la jueza o de los jueces que participaron, que dieron lugar que una persona así esté en condición de libertad. Si aplicaron correctamente la normativa vigente y si no la aplicaron, que funcionen los mecanismos institucionales que nunca funcionan en Argentina. Sobre ese punto, Gil Domínguez, usted trabajó en esta comisión que elaboró un informe y recomendaciones al presidente de la Nación. ¿Está mal encarada políticamente la reforma? Y por eso se le pregunto desde el punto de vista político, porque, a ver, si hay algo que podemos acordar es que la justicia hace años que no funciona bien, pero cada vez que se la quiere tocar o se la quiere modificar es como que cae en la pelea política. Parece que el kirchnerismo hay una avanzada y encima desde el mismo gobierno los discursos no ayudan para despejar esa idea y entonces hay toda una reacción corporativa de que dicen, bueno, esto no se tiene que tocar y sigamos funcionando así porque eso garantiza la independencia. Digo, ¿cómo se atraviesa esa situación en algo que sabemos que funciona mal, que hay que modificar y que no caiga presa de la disputa política o que caiga en la grieta? Bueno, primero que no hay reforma judicial posible si esa reforma sale exclusivamente y de forma endogámica del Poder Judicial. Si el órgano competente para hacer reformas judiciales es el Poder Legislativo, a través de iniciativas de los diputados o senadores o a través de la iniciativa legislativa que tiene el presidente. Ahora, también hay que desmontar un tabú que cada vez que se intenta una reforma judicial, inmediatamente se la toma, siquiera antes de ser escuchada o de ser debatida, como un intento de violación de la independencia del Poder Judicial, de la autonomía del Poder Judicial, de división de poderes. No hay reforma judicial posible si se la entiende como un cambio de nombre y no un cambio de sistema.
Y no hay reforma judicial posible si no se sostiene sobre la base de acuerdos políticos y de políticas bueno, públicas. pero por eso le preguntaba, digo, parece que el gobierno, cuando quiere hacer esa, saltan un montón de personas del propio gobierno que lo hacen parecer como si fuera, los jueces hay que controlar la gestión, digo, se empiezan a presentar desde lo discursivo cuestiones que ponen en riesgo esa posibilidad de crear acuerdos para lograr una reforma que, insisto, es de común acuerdo que hay que hacerla. Es cierto, hay sectores del gobierno que generan, por lo menos en el discurso, un clima de guerra de facciones. Y hay sectores en la oposición que permanentemente están en guerra de facciones. Entonces, cuando una reforma cae en las fauces de la grieta, pierde todo tipo de razonabilidad, porque unos hablan de cualquier reforma, intento de reforma, la conectan o la vinculan directamente con la impunidad de la vicepresidenta, y otros dicen que la reforma se va a hacer para evitar el inexistente lawfare en Argentina. Entonces eso, cuando cae en las fauces de la grieta, no va a haber ningún tipo de reforma, va a seguir todo igual. Y los extremos se van a retroalimentar, a muchos les gusta mucho, esta situación, ¿no? Entonces no va a haber ningún tipo de reforma, ni siquiera se va a analizar o se va a discutir o se va a debatir el informe que nosotros le presentamos al presidente, que es un informe de 1000 páginas, con un diagnóstico, con una serie de propuestas y recomendaciones muy plural, y ni siquiera se va a discutir eso. Eso no solamente sucede en el ámbito de la política, en el ámbito de la academia también sucede lo mismo. Hay muchos colegas de mi rama que han hecho exactamente lo mismo. Antes de que nosotros escribiésemos ni una línea, ya nos descalificaban, ya nos ponían motes, ya decíamos que veníamos a conquistar a la Corte Suprema de Justicia, y después cuando salió el informe ni siquiera lo han leído y han seguido hablando muchas inexactitudes. Entonces, me parece que también hoy hay amplios sectores que disfrutan de la grieta, y con grieta no hay reforma judicial. Domínguez, le hago una consulta, porque asumió un nuevo ministro de Justicia en la Nación, la misma presidenta, hablan constantemente de lawfare. ¿Esta es la barrera que impiden que lean y analicen este informe que presentaron ustedes, que dice que tiene 1000 páginas y que nadie leyó y que nadie va a tomar ni siquiera un párrafo de ahí como para iniciar algún tipo una iniciativa de cambio? Digamos, cuando asume un ministro y ya plantea que hay lawfare y que necesita que a la presidenta se la libere de culpa y cargo, ¿esto suma más mugre a lo que se intenta mejorar? Bueno, el informe del presidente tomó varios puntos y supuestamente en el discurso de apertura se comprometió a transformarlos en proyectos de ley y enviarlos al Congreso en el transcurso de este año. Pasa que la idea del lawfare en la Argentina no existe, porque si existiese el lawfare, la actual vicepresidenta no hubiera podido ser candidata, electa, asumir y ejercer. Porque la idea del lawfare, o la idea de la persecución política, porque ahora hablamos del lawfare, pero la persecución política siempre existió, es utilizar el aparato judicial para impedir que una persona pueda ejercer plenamente sus derechos políticos de ser elegido. Y acá en Argentina no ha habido lawfare, especialmente vinculado a la vicepresidenta. La vicepresidenta fue senadora, tuvo ejercicio pleno de su fuero frente al dictado de medidas de prisión preventiva, totalmente razonables, hay que decirlo, pero nunca se le quitaron los fueros, fue candidata a vicepresidenta, ganó una elección, asumió, lo ejerce, puede ejercer plenamente su derecho de defensa en condiciones muy particulares, con ciertos privilegios o beneficios que no tiene cualquier otra persona frente a los jueces como el otro día. Entonces me parece que hablar de lawfare, uno puede hacer planteos de procesos penales sumidos eventualmente en la arbitrariedad o en la violación del debido proceso o en la violación de garantías, pero ahora hablar de todo un entramado donde está la justicia, los medios, los empresarios, el círculo rojo, el círculo violeta, que persiguen, me parece que no tiene ningún tipo de asidero, la realidad los desmiente. Doctor, la última de mi parte, y ya lo liberamos. Si pudiera explicar en 3 puntos, en 2 minutos, ¿qué cambios fundamentales necesitamos en la justicia ya? Que se pongan de acuerdo oposición y oficialismo, no importa quién está en el poder,
para que el servicio de justicia mejore. 3 cambios fundamentales y que entienda el que nos está viendo en este momento en la tele. No, fundamentalmente cambiar el sistema desde el momento que una persona se anota para postular, para ser juez o jueza, pasando por su designación, su capacitación, la evaluación de su desempeño, hasta el momento que la Corte Suprema de Justicia dicte una sentencia definitiva para aplicar la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. Cambiar integralmente ese sistema y fundamentalmente dotarlo de una agencia de innovación basada en la inteligencia artificial, que es la gran revolución de estos tiempos, que es la revolución tecnológica, que generaría acortar plazos, más celeridad, más transparencia y más control. Y esto no es un capítulo de Black Mirror, sino claro, lo escuchaba, se puede hacer. Doctor, lo escuchaba, es ciencia ficción eso, es ciencia ficción. Tenemos jueces que no sabemos cómo trabajan, tenemos fiscales que tampoco rinden cuentas de que si trabajan mucho, trabajan poco, si están tapados de casos o tienen un solo caso por mes. No lo podemos evaluar, a ninguno podemos evaluar, y encima que no lo podemos evaluar, son casos, son trabajos, llegan a ese lugar y son trabajos de por vida, digamos, hasta le falta que lo puedan heredar sus hijos nomás, pero una vez que asume, una vez que asume como... La incorporación de un agente de tecnología cambia radicalmente este paradigma. Bien. Porque justamente el mal funcionamiento se da porque tenemos un funcionamiento analógico. Un funcionamiento digital cambia inmediatamente el funcionamiento, y lo estamos viendo, solamente la digitalización debido al COVID-19 ya cambió el funcionamiento y la transparencia del Poder Judicial. Es mucho más célere, es mucho más eficaz, y estamos todavía en una digitalización primaria. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable por estar en Córdoba y estar en Córdoba. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, muchas gracias.